Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 10, Arturo Saldívar, buen día. Muy buen ¿Cómo día, estás, Ciro? Arturo? Qué gusto verte de nuevo, Manuel. Buen día. ¿Tú no tomas vacaciones? No por el momento. No por el momento, ni por los próximos años. Ni por un buen rato. Es una palabra que no existe en mi diccionario, vas a decir. Por el momento no tenemos previsto Por el poder momento. tomar no. vacaciones. Es el verano, hombre. Sí. Bueno, a ver, varios temas. Empecemos con este, porque tú lo has tocado, tú has tenido una discusión pública con Norma, más que una discusión, tú has hecho señalamientos muy duros sobre la gestión de Norma Piña, fuiste durísimo con ella durante el proceso electoral, dijiste que de alguna manera formaba parte o se acoplaba, se alineaba con la oposición, con el equipo de Xóchitl Gálvez de lo que fue la alianza opositora, y hoy nos enteramos por Reforma, y algunos diarios lo traen a nivel columnar, Reforma lo pone de nota principal. Voy a leer esta información. Nota principal, encabezado, piden renuncia de Norma Piña, firma el staff de Reforma. Leo los primeros párrafos. Representantes de la 4T, repito, representantes de la 4T, estoy leyendo, representantes de la 4T lanzaron una ofensiva para destituir a la presidenta de la Corte, ministra Norma Piña, en medio de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente López Obrador. La ministra Yasmín Esquivel, afín a la 4T, pidió ayer en sesión privada del Pleno de la Corte la renuncia de la presidenta Norma Piña. Yasmín Esquivel fundamentó su propuesta en que Norma Piña no ha podido tener una interlocución adecuada con los otros dos poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, y que para evitar una reforma judicial radical debe hacerse a un lado para que haya otro interlocutor en las negociaciones parlamentarias. Buenos días, Arturo Saldívar. Buenos días, Ciro. Buenos días con esto, segundo, tercer saludo de la mañana. Pues varias cosas. Primero, que has dicho que yo fui muy duro con Norma Piña en el proceso electoral. Creo que ella fue más dura conmigo al fabricar una denuncia anónima, que ya hablamos de eso aquí. Sí. Yo dije que ella estaba participando en el proceso electoral y se demostró con la cena que tuvo con el presidente del PRI, las amenazas a los magistrados electorales, eso está acreditado. Ahora, lo primero que puedo decir sobre esta nota que se lee, que leíste y que sale también en algunas columnas, yo no tengo información directa de qué pasó ayer en la sesión privada de la Corte, solo tengo estas versiones periodísticas. Lo que sí es un hecho es que hay que desmentir que sean representantes de la 4T. En la Corte no hay representantes de la 4T, porque si a esas nos vamos, pues todos tenemos una mayoría representante del PRI y del PAN. Y entonces habría que ver la Corte en esa lógica, que también es válido verla así, pero me parece que no es correcto hacer ese énfasis. Ahora, aquí el punto de fondo es que más allá de filias o de fobias, es un hecho que la presidencia de Norma Piña ha sido desastrosa para el Poder Judicial. La presidencia de Norma Piña ha sido desastrosa para el Poder Judicial. 2 puntos, Sí, Arturo Saldívar. Sí, porque a las personas públicas se nos debe juzgar por los resultados sociales de las acciones o omisiones que hacemos. Y si juzgamos por los resultados, ¿qué tenemos ahora? Un Poder Judicial completamente aislado, sin interlocución con los otros poderes, una reforma que avanzó de manera muy fuerte, pero que pudo haberse matizado de alguna manera desde hace más de un año, y que hoy Norma Piña da una entrevista, la primera a un diario español, la primera que da desde que es presidenta, y dice
estoy negociando. ¿Estoy negociando con quién? No tiene interlocución con nadie. Esa es la verdad. No tiene interlocución no con el nadie. legislativo, no con el ejecutivo, no con el próximo gobierno. No, seguramente con el PRI y el PAN, que es con los que siempre ha tenido interlocución. Entonces yo entiendo la preocupación, que esa sí la sé, la preocupación y la molestia de un buen número de ministras y ministros, pero incluso de jueces y de juezas, con una gestión errática de enfrentamiento, de golpeteo, de alianza política indebida, y que hoy coloca al Poder Judicial en una situación en donde es muy complicado que pueda hacer valer los argumentos que pudieran atemperar o mejorar una iniciativa, porque es un hecho que, a ver, el fondo de la iniciativa ya está tomada. La elección de los jueces y juezas es una decisión por la cual votó el electorado, la reconfiguración del Consejo de la Judicatura también, pero hay dos temas sobre los cuales se puede discutir y entiendo que la discusión irá por eso, cuál va a ser la gradualidad o no de la reforma y cuáles van a ser los perfiles o los requisitos para garantizar que lleguen personas adecuadas como juezas y jueces. Y en esta lógica, el Poder Judicial requiere una interlocución que sea respetada y respetable por todos. Norma Piña no la tiene, no tiene ninguna interlocución ahora ni siquiera con sus pares. Entonces, bueno, esa será una decisión de la Corte, será una decisión de ella en su momento, pero a mí no me extraña que haya ocurrido esto. Creo que incluso se tardaron las ministras y ministros de plantear una situación o una decisión de este nivel. Tocó el tema el presidente López Obrador, el tema de Norma Piña. Sofía, buen día. Buen día, Ciro. Buen día, ministro. Le preguntan al presidente qué opinión le merece esta petición que hizo Yasmín Esquivel en una sesión privada, y el presidente dice: me merece una opinión de respeto a lo que opinan los ministros de otro poder. Yo pienso que el mejor método para resolver problemas es el método democrático. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle a la gente, renovar el Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie, que los jueces, magistrados y ministros se pongan como candidatos. Si lo han hecho bien, el pueblo los va a ratificar. Le preguntan sobre la renuncia. No hace falta que renuncie nadie, el pueblo es el que va a decidir, no dice el presidente. No hace falta que renuncie nadie. Así, tal cual. Por un lado hay una presión, al menos según esta nota de Yasmín Esquivel, quién sabe quién esté detrás de Yasmín Esquivel, pero el presidente dice esta mañana: no hace falta que renuncie. No hace falta que renuncie nadie, que el pueblo decida quién se queda y quién se va. Mira, el presidente, que también ha sido durísimo con Norma Piña, diciendo: no le muevan, no la molesten, ¿ya para qué además? Sí, ya se va. Arturo, el presidente López Obrador hace pues yo creo 3 minutos. Sí, hace un minuto, lo acaba Hace de un decir. minuto. Yo creo que el presidente, López Obrador, pues está haciendo lo correcto, es otro poder, no hace una opinión sobre quién debe presidir o no la Corte. Esto le toca a las ministras y ministros. Si renuncia o no Norma Piña es una decisión exclusiva de la Corte, de ninguna persona ajena. Y ojalá las ministras y ministros pues tomen la mejor decisión para el Poder Judicial. Desde luego que una renuncia por sí misma no va a tener un impacto directo en que se apruebe o no una reforma, pero sí puede tener un impacto en la interlocución con los otros poderes y en un diálogo más constructivo que me parece que ha faltado todo este año y medio y que es indispensable entre poderes del Estado. Si renuncia Norma Piña y asume la presidencia de la Corte Yasmín Esquivel o Lenia Batres, porque pues si la asume el ministro Lainez o el ministro Pérez Dayán, pues no veo por dónde se dé una nueva interlocución. Esa tendrá que ser una decisión, en su caso, de las ministras y ministros, si es que se llega a esa decisión o a esa decisión propia de Norma Piña o una votación de los ministros en ese sentido. Bueno. Le preguntan sobre esta posibilidad de que se apruebe una reforma descafeinada a cambio de la renuncia. No debe haber este tipo de negociaciones, dice el presidente. ¿Quién dice eso de descafeinado? Así le dijeron en Palacio. ¿Así? Así le dijeron los reporteros. Eso? Sí, sí, sí. ¿Tú dijiste eso? No, en ¿Se Palacio. dijo aquí en el programa en estos días? No. La reportera en Palacio le pregunta y él dice que no haya ese tipo de negociaciones. Descafeinado contra renuncia de Norma Piña. Bueno, vamos a pausa. 8:20, volvemos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:25 sigue hablando el presidente López Obrador sobre la eventual renuncia de Norma Piña. Dice que no, que para qué, que para qué. Si hay una crisis en el Poder Judicial, pues de esa crisis y esa decadencia se saldrá con una reforma. En fin, bueno, no le cargó la mano el presidente a Norma Piña, Arturo, ya para cerrar el tema de la presidenta de la Corte. No, porque lo prioritario para el presidente es que salga la reforma. Y yo creo que no quiere que cualquier otra cuestión se pueda interpretar como una señal de que la reforma no va o que se va a descafeinar la reforma. Yo así leo lo que acaba de decir el presidente. Bueno, ¿algún comentario sobre el Tribunal Electoral? Sí, ese tema me parece muy preocupante y yo quisiera, si me permite, Ciro, hacer primero un comentario técnico y luego un análisis político de esta decisión. Ya lo dijeron aquí hace un rato, el Tribunal Electoral está integrado en este momento por 5 magistrados y magistradas y hay 2 nombramientos que no se han realizado porque en el Senado no se logró la mayoría calificada sobre las ternas que mandó la Corte. Para la calificación de Presidencia de la República, solo para eso se requiere un quórum de 6, para lo cual, para ese solo hecho, la Sala Superior del Tribunal Electoral llamará a una magistrado decano, decana de las salas regionales. Viene esta decisión del juez que tiene varias anomalías. Primero, en una suspensión provisional. La de ayer del juez Rodrigo de la Pesa. Primero, una suspensión provisional pretende resolver el fondo del asunto, ordenando a la sala a que se integre por 2 magistrados más. Segundo, excede sus atribuciones porque quien tiene que nombrar a esos 2 magistrados es el Senado. La Sala Superior del Tribunal Electoral solo tiene que llamar a un magistrado o magistrada para la calificación electoral, no para los demás asuntos. Y tercero, que es lo más grave, está incidiendo en materia electoral. Este es el tema técnico. Creo que el Tribunal Electoral ayer decidió adecuadamente. No puede permitir que un juez incida en las atribuciones. La Constitución establece que la máxima autoridad en materia electoral, jurisdiccional en materia electoral, es el Tribunal Electoral. Es como si un juez ordenara a la Corte que hiciera o no hiciera algo. Es impensable. Para efecto electoral, el Tribunal Electoral tiene prácticamente la misma jerarquía, es el Tribunal Constitucional y de legalidad en materia electoral. Entonces, la decisión está totalmente fuera de sentido. ¿Por qué una decisión así cuando se trata de un juez preparado y conocedor? Porque a mí me parece que lo que hay atrás es un intento, que no va a resultar, pero está el intento, de ciertos sectores de tratar de quitar la mayoría calificada a Morena y a sus aliados a través de una especie de golpe de estado técnico en el Tribunal Electoral. Y están tratando de incidir en eso. Y no es que lo diga yo, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, hace unas semanas insistieron mucho en eso. El jueves pasado, en el foro para la reforma judicial, el ministro Pérez Dayán insistió en eso, y ayer en una entrevista con Joaquín López Dóriga, Javier Lainez insistió. Ministro de la Corte. Ministros de la Corte, los 2. Entonces, sí es muy delicado. El juez Rodrigo ¿Pero insisten en qué en concreto? En que no haya a ver, ahora, representación. Sí, ahora comento eso. Simplemente señalo, el juez Rodrigo de la Pesa es cercanísimo a Norma Piña y tiene una relación muy íntima con los colaboradores, a su vez más cercanos de la ministra Piña. Entonces no es una cosa casual. ¿Qué es lo que están insistiendo? Quieren que el Tribunal Electoral cambie las reglas que están desde 96, en donde la sobrerepresentación se aplica a los partidos, no a las coaliciones. En 96 se puso esta regla, se reformó la Constitución en 2000, se reformó en 2007 y nunca se cambió la regla que la sobrerepresentación era
para partidos, no para coaliciones. En 2018, Lorenzo Córdoba, en el INE, a propósito del Estado de México, quiso cambiar esta interpretación y el Tribunal Electoral la revocó. Entonces, hay una doctrina jurisprudencial del Tribunal Electoral consistente cuando ganó el PRI, cuando ganó el PAN y hoy que ganó Morena, de que la sobrerepresentación de la Constitución se refiere a los partidos, no a las coaliciones. Cambiar eso sería un golpe de Estado técnico porque sería una aberración. No puede el Tribunal Electoral cambiar su interpretación dependiendo quién gane. De tal suerte que a mí me parece... Porque un golpe de Estado sería la determinación, no, sería sí, la votación del Tribunal Electoral. A ver, sí, nada más que sí, si tú tienes una... Si tú tienes una doctrina... ¿Por qué llamar a todo golpe de Estado? No, porque esto sí es un golpe de Estado técnico. Si tú sería tienes... una interpretación de la, sería cambiar la interpretación que ha venido teniendo el Tribunal Electoral reiteradamente cuando gana otro partido para quitarle la mayoría calificada. No creo que esto vaya a pasar, pero eso es lo que hay atrás. ¿Y si pasa es un golpe de Estado? Para mí sí sería un golpe de Estado técnico y sería gravísimo. No va a pasar, pero sería gravísimo. Y lo grave es... no que pueda o no pasar. Lo grave es que haya actores políticos y ministros de la Corte y miembros del Poder Judicial que están tratando de presionar al Tribunal Electoral para que se haga esta situación. Y eso es lo que se buscaba, alterando la conformación. Y si se hubiera aceptado por el Tribunal Electoral esta intromisión indebida del juez de la Pesa en las facultades del Tribunal Electoral, mañana tendríamos amparos en materia electoral y dificultarían y tratarían de chicanear completamente el tema electoral, porque es un hecho que la mayoría del Poder Judicial hoy está bajo la tutela del PRIAN y de la oposición. Lo hemos dicho muchas veces PRIAN, aquí. ¿Cuál oposición? Fueron arrasados, pero les queda todavía el Poder Judicial hasta que venga la reforma. ¿Tú ves a alguien del PRIAN manejando el Poder Judicial, influyendo en el Poder Judicial? Por supuesto que sí. ¿Ves a Marco Cortés? Por supuesto que sí. A ver, ya lo hemos dicho aquí. ¿A Alejandro Moreno, a Lito? ¿A quién? Yo los veo a todos, Es clarísimo y el contubernio, y es claro que esta decisión no la tomó aisladamente el juez de la Pesa. Habría que preguntarle Para mí es juez. Clarísimo que esta es una operación desde las cúpulas de la Corte y del Poder Judicial para tratar de cambiar la mayoría calificada de Morena y sus aliados y con eso librar es un el supuesto plan C. tuyo. Es un supuesto mío, pero que tengo bastantes indicios para poderlo saber porque sé cómo funciona, sé la cercanía de los personajes y sé que dos ministros no hablan casualmente de una sobrerepresentación en un evento formal como fue un foro y ayer en una entrevista. Que llevan todo el mes de junio hablando, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y muchos más, no sé si los ministros... Pues me estás dando la razón. Llevan, pero es porque es la interpretación que ellos le dan a la ley. ¿Dos ministros? Sí. ¿Dos ministros? Sí. Muy delicado. Y esta decisión de ayer, muy delicada, yo aplaudo. Rechazada de inmediato por el tribunal. Aplaudo a los magistrados y magistrados ahora del Tribunal sospechoso Tribunal Electoral. Apruebo y felicito el actuar del Tribunal Electoral. Hubiera sido delicadísimo que permitieran esta intromisión. Bueno, si es que nosotros cuando dicen golpe de Estado reaccionamos. Hacíamos una crónica de carencias de medicinas en un hospital público durante la pandemia. Es un golpe mediático eso. ¿No? Falta de medicinas para niños con cáncer es golpista. Entonces, cada vez que alguien dice en este programa golpe de Estado, nosotros sacamos... A ver, nada más quiero decir algo. Sacamos algo. Cuando yo el lawfare o golpe de Estado técnico es un concepto académico técnico. Yo no lo estoy usando, con ligereza, lo estoy usando con toda precisión de lo que estoy usando. Por este gobierno, entre otras cosas. Pero no solo en este gobierno, está pasando en todo el mundo. Hablamos del caso que ayer no digo que conozcamos, la pero Corte de Estados Unidos hizo algo parecido dándole inmunidad a Trump. Entonces no es nada más aquí, Nosotros hablamos de lo de aquí. Bueno, vamos a pausa. Regresamos, continuamos, concluimos esta participación con Arturo Saldívar. Martes, 8:35, volvemos. ¿Algo más, Arturo? Pues simplemente, Ciro, creo que habría que comentar sobre los foros para la reforma judicial
Sobre todo el del jueves pasado, me parece que fue un ejercicio muy interesante. Estuvieron todos los ministros y ministras de la Corte, los consejeros y consejeras de la Judicatura, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces, el líder del sindicato mayoritario, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que a su vez es el presidente de la CONATRIP, que engloba a todos los tribunales locales del país, todas las fracciones parlamentarias. Me parece que fue un ejercicio muy interesante. Hace un año se había invitado a la Corte a un foro similar. El diputado Ignacio Mier había invitado a la presidenta de la Corte y a los ministros y no aceptaron asistir. Solo asistió en representación del Pleno el ministro Lainez a recibir las conclusiones, y a título individual las ministras Esquivel y Loretta Ortiz. Creo que es un buen signo el que haya habido esta asistencia. Cada quien dijo lo que quiso, de la manera que le pareció más conveniente. Lo que yo vi fue una aceptación ya muy mayoritaria de que la elección de jueces y magistrados es inevitable. Tanto en el foro del jueves como el de ayer prácticamente no se hizo ninguna defensa ni referencia a ministros y a ministras. Algún ministro sí estuvo muy preocupado de su haber de retiro el jueves, pero sobre todo se ha enfocado a jueces y a magistrados. Y creo que hay dos preocupaciones y dos temas, pues que son, como decía hace un rato, creo que son sobre los que podrá discutirse. Uno, cuál van a ser los perfiles o cómo aseguramos ciertos perfiles para que lleguen a los cargos. Y dos, cómo, si esto va a ser gradual hasta qué punto, o si se va a hacer, como viene la iniciativa, en una sola llamada, digámoslo así. De tal suerte que creo que la elección popular es un tema sobre el cual ya hay una decisión mayoritaria. Me parece que la reconfiguración del Consejo de la Judicatura con un tribunal de disciplina y un órgano administrador también son decisiones ya tomadas, que además tienen muy buenas razones. Y creo que, salvo algunos detalles técnicos que no vendrían al caso, los dos temas torales sobre los que habrá discusión, no solo en los foros, sino en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y en su momento en el Pleno, son estas dos cuestiones: cómo aseguramos perfiles y si hay gradualidad en la entrada en vigor de la reforma por lo que hace a jueces y magistrados, qué tipo de gradualidad. Una gradualidad muy amplia o una gradualidad que realmente en una o dos elecciones podamos tener ya renovado el Poder Judicial Federal, y después habrá que hacer lo propio en los poderes judiciales de los estados. Creo que es una reforma muy importante. Se podía haber discutido por ministras y ministros y Poder Judicial desde hace más de un año que el presidente la anunció. No se quiso hacer así. Yo creo que se apostó a que no se iba a tener la mayoría calificada, y pues me parece que algunas de las cosas que hoy se ponen sobre la mesa, algunas ya están desfasadas porque no se pusieron en la mesa adecuadamente para sopesar razones y argumentos, y tampoco se tomaron medidas internas en el Poder Judicial, pues para evitar esta falta de legitimidad social que me parece que es evidente. Gracias, Arturo. Gracias, Ciro, bienvenido. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes gracias, por acá. Gracias a Arturo Saldívar, gracias por sus comentarios. Encendiste la radio de la mañana, pero bueno.